para darle la bienvenida al coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, al profesor José Ignacio Martínez, con quien no había tenido la oportunidad de volver a platicar en un largo tiempo, pero a quien admiro mucho por sus grandes análisis y que hoy pues, nos va a hablar precisamente de la expectativa de crecimiento económico sobre pues algo que ha sido verdaderamente cuestionable. Se han dado a conocer una serie de datos por parte de varias entidades económicas y generalmente desde la ultraderecha y la oposición mexicana se maneja que México está en la calle de la amargura, que híjole, nos estamos enfrentando a los peores procesos que existen en el mundo, que haga de cuenta que es el apocalipsis, cuando esto se lo voy a preguntar ahora al profesor José Ignacio Martínez, porque sí, de hecho se plantea que podría haber un decrecimiento, pero híjole, ¿cómo se explica esto? Uno, si en primer lugar tenemos una inflación mucho menor que la que vivimos acá en Estados Unidos. Bueno, México tiene una inflación mucho menor a la que se vive en Estados Unidos y en varios países de Europa. Si tenemos ese superpeso, esa moneda tan fortalecida, que incluso los analistas económicos de Bloomberg destacan esta semana, si se tiene un subsidio a la gasolina y en efecto en México no ha habido problemáticas de incremento en los combustibles, acá en Estados Unidos, miren, ya le contará a mi compañero y amigo don David el Grande, a las que se ha enfrentado uno acá para llenar el tanque, si es que se puede llenar el tanque, ¿no? Porque ya ve que está la broma precisamente de la tiktocracia en TikTok, que llega un señor ahí y le dice, a ver, ponle dos dólares, y que le dice, ¿qué? ¿Qué quieres que ponga $2? Y que le da pena, ¿no? Porque ¿qué te va a llenar $2 tu tanque? Aquí si el galón está a veces hasta en $6, $7, ¿no? Pero bueno, déjeme saludar con muchísimo gusto al coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, al profesor José Ignacio Martínez. Profesor, ¿cómo le va? Antonio, muchas gracias por la invitación. Excelente tarde. Gracias a usted por conectarse con nosotros vía telefónica. Me da mucho gusto saludarlo después de algún tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de platicar y yo siempre le expreso, pues bueno, mi admiración, pero fíjese, han habido varios planteamientos económicos y por lo que leo de lo que nos envía usted, hay el riesgo, bueno, es lo que plantea usted ahí en el laboratorio en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, que hay algún tipo de riesgo de crecimiento en el siguiente trimestre, profesor. Así es, aquí, Antonio, hay que tomar en consideración una serie de indicadores, de variables que se han mostrado en mayo, junio, de cara a lo que estamos viviendo ya en este tercer trimestre de 2022. Hoy nos dio INEGI muy temprano la información en torno al crecimiento al segundo trimestre y pues la economía mexicana creció 1%. De igual manera, en el primer trimestre tuvo un comportamiento de 1%. Aquí, tomando en consideración que los principales mercados que tiene mucho vínculo la economía mexicana, por ejemplo, el mercado estadounidense, que es nuestro principal comprador, nuestro principal inversionista, el país con el cual tenemos una fuerte sinergia intraindustrial, pues tuvo un crecimiento este segundo trimestre de 0.9%. Y el mercado que provee a la economía mexicana, que en este caso es el mercado chino, también en este segundo trimestre tuvo una caída muy fuerte y solamente creció 0.4%, cuando en años atrás la economía china crecía a 2 dígitos, 10-11%. Esto entonces nos coloca de cara a una desaceleración a lo que le podemos denominar esta inflación. Esto es incremento de precios con una caída de la riqueza. En la Unión Americana, pues la inflación está en 9.1, en México está en 8.16,
Y esto pues nos está colocando, aquí mucho depende el país, en qué momento podría ocurrir en una recesión. Esto es 2 trimestres de caída consecutiva en los principales indicadores de manera generalizada. No podemos decir que en este momento técnicamente la economía de Estados Unidos está en recesión, pero sí, si analizamos los indicadores microeconómicos de los hogares, pues encontramos de que los alimentos han incrementado en 11.3%, el ir a restaurantes ha aumentado los costos en 9.1%, el transporte ha aumentado de manera considerable, las hipotecas comienzan a dejarse de pagar, los viajes en Estados Unidos han incrementado 43%, y esto por supuesto va a impactar aún más el bolsillo de estadounidenses en el mercado de la Unión Americana conforme vaya pasando agosto. Por lo tanto, el pronóstico es que la economía de Estados Unidos estaría entrando en un proceso de recesión a finales de octubre, principios de noviembre, y esto poniendo muy fuerte presión al presidente Biden, al Partido Demócrata, tomando en consideración que el 8 de noviembre son las elecciones intermedias en Estados Unidos y que de perder el control en el Capitolio del presidente Biden, pues por supuesto que tendría una débil esperanza de poder, de ser así, reelegido en 2024 en la Unión Americana. Lo que sí es que para 2022 la economía de Estados Unidos, la economía de México, la economía mundial están entrando en un proceso de desaceleración. Pues eso es preocupante, pero estaremos verdaderamente pendientes de lo que pueda ocurrir, de este tipo de situaciones, y por supuesto de cómo es que debido a la recesión acá en los Estados Unidos podría haber este efecto en otros países, una desaceleración económica en México, a ver qué sucede. Y yo le quiero agradecer a usted, profesor José Ignacio Martínez, que siempre está aquí para aclararnos estos datos que son tan difíciles, a veces tan áridos para el público consentidor de Sin Censura, pero que usted los explique así, que los podamos entender de otra forma. Y le ruego, por favor, que nos comparta sus redes sociales para estar pues, en comunicación con usted, para que la gente siga haciéndole preguntas a usted ahí, en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Sí, muchas veces en las redes estamos como LACEN, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, LACEN MX, y ahí el amable auditorio puede encontrar el boletín sobre este tema en comento. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, muchísimas gracias al coordinador del Laboratorio en Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, al profesor José Ignacio Martínez, aquí en Sin Censura.